bendiciéndote y adorándote por quién eres, Señor, Dios vivo y verdadero, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Padre, Señor, y por esa obra que has hecho en nuestras vidas. Aleluya, aleluya. Ahí está todo a dar y eso es a mi dolor, porque entonces
gran amor con que nos amaste, Señor, y nos sigues amando y nos amarás hasta el final. Señor, porque habiendo sido pecadores, blasfemos e injuriadores, como decía Pablo, tú, Señor, tuviste misericordia de nosotros. Oh Jesús, tú dejaste el cielo y la gloria, y siendo tus enemigos, como dices tú a través del apóstol Pablo, Señor, a pesar de ello, dejaste tu gloria, dejaste el cielo, dejaste tu trono alto y sublime, y te hiciste un ser humano como nosotros para morir por nosotros. Pero también resucitaste para nuestro perdón, para que todos aquellos, Señor, que reconociéndonos pecadores culpables de haber pecado contra ti y nuestro prójimo de manera consciente y voluntaria, nos arrepintiésemos, Señor, renunciando a esa vida egoísta de pecado y te suplicásemos perdón, misericordia, creyendo que tú, siendo un Dios de amor, podías y querías perdonarnos. Y ese día, oh Señor, nuestro nombre fue inscrito en el libro de la vida, y por tu gracia, habiendo perseverado hasta el fin, cuando ahí se pase lista, a nuestro nombre feliz responderemos presente. Heme aquí, Señor, por tu amor y tu gracia y tu bondad. Mientras otros estén en el lloro y crujiendo los dientes, porque habrán escuchado de ti: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia en decir: presente, Señor, aquí estoy por tu gracia y tu misericordia? Porque cuando arrepentido supliqué misericordia a ti, tú tuviste misericordia de mí y de los que no lo hicieron, por su egoísmo, por su amor al mundo, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, que todos los aquí presentes un día, Señor, habiendo tomado esa decisión de morir a nosotros mismos para vivir para ti, podamos estar reunidos junto a esa gran congregación y decir: presente, Señor, aquí estoy por tu amor y solamente por tu amor. Aleluya. Aleluya.
será fiel, pues Él lo ha prometido y en su mano estamos. ¿En qué mejor lugar podemos estar? En sus manos. Amén, Señor. Gracias, Jesús. Gracias porque eres fiel, porque eres bueno, Señor. Gracias por morir por nosotros, pero también gracias por resucitar, Señor, para estar con nosotros. Sabiendo que no solo necesitaríamos de un Salvador, que es Cristo el Señor, sino también de un Consolador, de quien proviene la vida misma y la fuerza para vivir cada día una vida agradable a Dios hasta el final. Gracias, Jesús. Gracias, gracias. El anhelo de todo cristiano es amarte, agradarte, servirte y cada día ser más como tú.
ver el mundo, ver las almas que se pierden y que sufren por causa de sus pecados y las consecuencias de sus pecados como tú. Ver los matrimonios que sufren por causa de caracteres gobernados por el pecado, Señor. Por la vida de pecado de los cónyuges. La quiero ver como tú, Señor. Las familias destruidas por el pecado. Las quiero ver como tú, Señor, y que mi corazón se quebrante y me motive a clamar, a orar, pero también a hacer algo al respecto, a presentarles al Dios de gloria y de amor que transforma a través de su salvación. Gloria a ti, Señor, a través de reflejar al mundo tu amor, porque eso es lo que este mundo quiere ver, Señor, a Cristo en nosotros. No simplemente alguien que dice yo soy cristiano, me congrego en tal iglesia. No. Él quiere ver un hombre y una mujer transformados, reflejando a Cristo en esta tierra. Ayúdanos, Señor, porque esa es tu voluntad. Porque así te glorificamos y te honramos, Señor. Aleluya. Sin igual, nunca tu amor podré dejar.
allá en la cruz. Resucitaste, mi Jesús. ¿Y para qué? Para perdonarnos, para lavarnos, para limpiarnos con tu sangre preciosa. Pero también resucitaste, Señor, para estar con nosotros cada día hasta el fin. Para interceder por nosotros cada día. Y para nunca dejarnos solos. Aún en momentos difíciles. Es más, sobre todo en momentos difíciles, Señor. Ahí estás tú, cargándonos en tus brazos. Cargándonos en tus brazos. Como un Señor y Salvador, sí. Pero más como un amigo bueno, como un amigo fiel. Un amigo fiel. En cuyos brazos podemos descansar seguros y de quien podemos obtener toda la fuerza necesaria, no solo para vencer la tentación cada día, sino también para salir victoriosos de la tribulación, llenos de fe, llenos de amor y llenos de gratitud para con Dios, amándole más, conociéndole más, confiando más en Él y siendo más como Cristo y reflejando su amor. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque hoy hemos podido estar una vez más alabándote y adorándote, conociendo de estas verdades que llegan a nuestra mente, o que más bien entran por nuestra mente y confío lleguen a nuestro corazón, de quién eres y de todo lo que has hecho por amor a nosotros sin merecerlo. Y cuánto más ahora que somos tus hijos y tus hijas, Señor. Pero esa gracia, ese favor inmerecido que tú has hecho por nosotros al salvarnos, al perdonarlos, al hacernos tus hijos y tus hijas, obviamente que demanda algo a cambio. No es algo material para nada. Dios es el rey del oro, el rey y el dueño del oro y la plata. Demanda amor, como Él nos dio amor. Demanda sacrificio, como Él se sacrificó por nosotros. Demanda entrega total e incondicional a Dios y a nuestro prójimo, como Él, Jesús, se entregó de manera total e incondicional por nosotros, aún hasta la muerte y muerte en la cruz, Señor. La peor muerte, la más dolorosa, la más vergonzosa. Y aquí estamos para decirte, sí, Señor, estamos dispuestos por amor y gratitud a hacer todo eso que tú ya hiciste primero por nosotros, para darnos ejemplo. Y lo hiciste cuando no lo merecíamos. Y eso le da mayor valor a tu amor, mayor sentido a tu amor, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios de amor y misericordia. Gracias, Jesús, nuestro amigo bueno, nuestro amigo fiel, nuestro Señor, sí, pero también nuestro Salvador y hermano, Gracias, gracias, aleluya. Recibe la honra y la gloria, oh Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Así sea, Señor, y ayúdame a mí, Señor, a hablar lo que quieres que hable hoy, Señor. Tú has traído personas esperando recibir palabra tuya, no mía, Señor. Abre mi boca, llénala, Señor. Sea tu Espíritu, por favor, te lo suplico. En el nombre de Jesús. Amén. Sean todos bienvenidos. Me da mucho gusto verles y poder compartir con ustedes nuevamente una palabra del Señor más en este día del Señor en el que Él nos manda realmente, pero también es un placer, es un deleite reunirnos en asamblea pública de adoración. Decía un canto que cantábamos: trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Y cuando todo aquí fenezca, todo desaparezca y nuestra obra cese ya y que sea pasada lista, allí he de estar.
Muchas personas piensan que ser cristianos es, bueno, asistir a un lugar como este, donde se realizan cultos públicos de adoración y en determinado momento algunos forzados, otros, ¿verdad? Porque pues manipularon sus emociones, pues deciden repetir una oración que se conoce como la oración del penitente, la oración del pecador, y pues a través de ese acto, quizás no conscientes de lo que ser pecador significa, de lo que se ha ofendido a Dios significa, de lo que se ha ofendido al prójimo significa, de cuán grave es todo esto y cuán graves son las consecuencias por haberlo hecho y conscientes de que no merecemos nada más que la condenación eterna, pues dice el Señor, pues te recibo como mi Salvador. Y luego, ¿después qué? ¿Después qué? No, hermano, no deje de congregarse como algunos tienen por costumbre. No. Desde ahora va a empezar a orar, leer la Biblia. Le recomiendo que comience por el Evangelio de Juan, ¿verdad? O por el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Ahora ya la va a leer de manera regular y de manera continua. No como antes, que abría la Biblia y decía, los que prendieron a Jesús, ¿verdad? En Mateo, y luego, ¿verdad? No vaya a ser que le suceda como a una persona por ahí que leyendo según la Biblia así decía, ¿verdad? Y Judas se ahorcó, y luego leyendo en otro lado, ¿verdad? Pone el dedo y dice, y haz tú lo mismo. No tenía nada que ver con Judas, ¿verdad? Pero decía, Señor, ¿será que debo de ahorcarme como Judas? Pero es falta del conocimiento, es falta de conocimiento realmente, ¿no? Y bueno, durante esta serie de enseñanzas que hemos estado realizando, que hemos titulado Todo esto hice por ti, ¿qué harás tú por mí? Que por cierto es lo que un pintor del siglo XVII, Domenico Feti, escribió en la parte inferior de su cuadro, del cual estaremos hablando, por cierto, Ecce Homo, he aquí el hombre, tomando las palabras de Pilato, en donde Jesús se ve casi desnudo, coronado con espinas, todo azotado, siendo llevado por los soldados romanos a la cruz. Pero si la imagen impacta, Domenico Feti quería impactar aún más las conciencias de manera personal, cuando escribe como si fuese Jesús el que va caminando y al que las personas ven en el cuadro, que de por sí el cuadro impacta ya por la brutalidad con que él fue tratado antes de ir a la cruz. Y como si Jesús le estuviera preguntando a esa persona, pero también a nosotros, a cada uno de nosotros, todo esto hice por ti, ¿qué harás tú por mí? Y bueno, yo les ruego que si usted viene por primera vez o por segunda vez pueda ver la serie completa que hemos iniciado, que por cierto se va subiendo en el canal de la iglesia, el canal de YouTube, La Voz en el Desierto, para que usted pueda entender cuál es el mensaje completo acerca de todo esto hice por ti, ¿qué harás tú por mí? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos, no? Hoy estamos compartiendo la parte 6 ya de esta serie, la cual hemos titulado Las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para cada cristiano. ¿Sí me entienden? O sea, para cada cristiano. Ciertamente hay obras, y las estaremos viendo, que Dios ha preparado para todos los cristianos. Una de ellas es el mandamiento de, por decirlo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza. Todos los cristianos tienen que realizar esa obra. Y de predicar el Evangelio, ya es un adelanto de la próxima prédica. Todos los cristianos tienen que ir y predicar el Evangelio, tienen que hacer esa buena obra que Dios ha preparado. Pero también no podemos negar que Dios ha preparado obras específicas para cada uno de los cristianos. En el libro de Efesios, capítulo 2, verso 10, leemos, porque somos hechura suya, hechura de Dios. Algunas Biblias lo traducen porque somos, óigalo bien, los cristianos. Pablo está escribiendo a los cristianos de la ciudad de Éfeso o a los efesinos, como a algunos les gusta llamarlos, porque somos hechura suya, y aquí puede traducirse como somos su obra maestra. Yo siempre les digo, piénsenlo, cristianos.
Oye, la gente quizás se burla de ti, no te toma en serio por ser cristiano. ¿Sabes qué dice Pablo? Que somos hechura suya, somos su obra, ¿qué? Su obra maestra. Cuando Dios te ve, está orgulloso de ti. Como cuando Miguel Ángel, me imagino, o sea, vio finalmente terminada la escultura de Moisés y dijo, wow, esto es lo más maravilloso que alguien pudo haber creado. Y casi puedo estar seguro que cada vez que podía echarle una miradita lo hacía con gusto. Porque somos hechura suya, su obra maestra, creados en Cristo, a través de Cristo, por el sacrificio de Cristo, por la obra expiatoria de Cristo Jesús. ¿Para qué dice aquí? Para buenas obras, las cuales Dios ha preparado ¿de qué? De antemano, para que anduviésemos en ellas. La gente dice, no, pues ya acepté a Cristo, ya me congrego, leo la Biblia, oro, diezmo, ofrendo, y ¿qué? Ya es suficiente. No, dice la palabra de Dios que después de que Dios nos salvó, nos hizo su obra maestra a través de la fe en Cristo y su obra expiatoria, el morir en la cruz, ser sepultado y resucitar. Él nos creó, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, de tiempo atrás, dicen algunas versiones de la Biblia. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas, para que las pusiésemos por obra como un estilo de vida diario. Como las obras que una ama de casa realiza, ¿verdad? Las mujeres los entienden bien y los hombres que también les toca colaborar en casa, algunos, muy pocos. Son obras que ya están preparadas de antemano, ¿no? ¿Qué se va a hacer? Y por ello quiero que también me acompañen en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, en el verso 1 al 3, donde se nos habla de un hombre que se llamaba Saulo, de la ciudad de Tarso, de la región de Cilicia. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, en la ciudad de Antioquía, profetas y maestros. ¿Quiénes eran estos? Bernabé, Simón el que se llamaba Níger o Negro, Lucio de Cirene, la ciudad de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, ¿y quién más? Y Saulo. Saulo ya convertido a Dios, el perseguidor ahora convertido a Dios, miembro de la iglesia de Antioquía, junto con otros hermanos en Cristo. ¿Y qué sucedió? Sigamos leyendo. Dice que ministrando estos al Señor, o sea, alabando, pero también como parte de esa alabanza, sirviendo al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Fíjese bien quién lo dijo. El Espíritu Santo, que es Dios, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. No dijo, ¿saben qué? Apártenme a los que están ahí, apártenme a Simón, apártenme a Lucio, apártenme a Manaén, apártenme a Saulo. No. Él dijo, ¿saben qué? Apártenme a dos personas. Este es un llamado. Esta es una obra o un llamado para una obra que Dios prepara de antemano de manera específica para una o unas personas. Y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra al que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Nicolás Ludwig von Zinzendorf nació como hijo de un conde, miembro de la realeza en la ciudad de Dresden, Alemania. Su fecha de nacimiento, oigan, ¿qué me encanta esto? Su fecha de nacimiento no quedó registrada en una partida de nacimiento. ¿Saben dónde quedó registrada? En la Biblia de su madre. Sí, su fecha de nacimiento quedó registrada por su madre en su Biblia, siendo esta el 26 de mayo de 1700. Ella lo llamó mi primer hijo,
primogénito, que es un regalo. Y lo más bello es que en esa Biblia, esa madre añadió una oración pidiendo al Padre misericordia por su hijo, pidiéndole que gobernase su corazón desde niño para que este niño, su primer hijo, caminase irreprensiblemente por la senda de la virtud y que el camino de este niño fuese fortalecido por la palabra de Dios. 6 semanas después, óigalo bien, les estoy diciendo todo lo que hace la madre cuando su niño nace. Escribe su fecha de nacimiento en su Biblia, escribe una oración pidiendo al Padre de misericordia que gobierne el corazón de este niño para que pueda caminar irreprensible por la senda de la virtud, de la piedad, de la santidad, y que su camino siempre fuese fortalecido por el Señor y por su palabra. Y 6 semanas después de nacer, el padre de este niño muere de tuberculosis, quedando el conde Zinzendorf bajo el cuidado de 3 mujeres, su abuela, su madre y su tía. Y 3 años después, su madre lo deja al cuidado de su mamá, es decir, de la abuela de este niño, porque ella se casa con otro hombre. Sin embargo, oigan, abuelas, su abuela, a pesar de que era una mujer aristócrata, era una mujer rica y profundamente espiritual. Y se define como una pietista. ¿Qué es el pietismo? El pietismo fue un movimiento en ese entonces que se proponía volver a las raíces del cristianismo y vivir una vida apegada a la palabra de Dios, con la ayuda de Dios, obviamente. Se proponía buscar a Cristo de manera personal, no a través de un líder espiritual como se hacía en ese entonces, sino de manera personal. Ellos creían que Dios era un Dios personal, un Salvador personal y un padre de hijos que se relacionaba con los cristianos y las cristianas como un padre y se podían acercar a Él. Pero también ellos enfatizaban que ese Dios de amor merecía que viviésemos conforme a la piedad, conforme a su voluntad, conforme a sus mandamientos. Es por eso que desde aquel entonces enfatizaban el alejamiento del mundo, la separación del mundo, y sobre todo en su contexto en esta época significaba alejarse del baile, del teatro y de las vanas pláticas, de la vana socialización, y que el mejor camino era el canto de himnos y la oración. Así este niño Nicolás creció en un ambiente donde rápidamente se familiarizó con textos bíblicos y con himnos evangélicos. Cuando aprendió a escribir, él mismo redactó oraciones en forma de cartas de amor a Jesús. Y cuando obtuvo conciencia, pasaba horas orando en su habitación, y la lectura del Catecismo Menor de Lutero era parte de su devoción diaria del niño. En 1719, año de su graduación, emprendió lo que se llamaba el Gran Viaje por Europa, o el Grand Tour, que era una costumbre entre los jóvenes de clase alta, entre los jóvenes ricos, que consistía en viajar por varias ciudades europeas con el fin de no solo realizar turismo, sino que enriquecerse culturalmente y hacer contactos para futuros negocios. Cuando este muchacho, Nicolás, estaba en el Museo de Artes de Düsseldorf, Alemania, no pudo quitar su mirada de un cuadro titulado Ecce Homo, he aquí el hombre, del pintor italiano Domenico Feti, quien lo había compuesto en el siglo XVII. La pintura, como ya dijimos, muestra a Jesús casi desnudo, con heridas de látigo, una corona de espinas y una vara. Sí, como un cetro, burlándose de él. Y en la parte inferior, como ya decíamos, Domenico Feti había escrito: todo lo hice por ti, ¿qué harás tú por mí? La cuestión es que el cuadro y esa pregunta confrontativa o confrontadora impactó profundamente al conde Nicolás von Zinzendorf. Dice su biógrafo que estas palabras llegaron al corazón de este joven y en ese momento cayó en cuenta que había descuidado y enfriado su relación
con Jesús que había tenido desde la niñez. El mismo conde dijo que su amor hacia Jesús no había menguado en cuanto a sentimientos se trataba. Es decir, yo lo amo mucho, pero sí en cuanto a su forma de actuar o en cuanto al servicio que estaba dando a Dios. Y se aclara, no es que estuviera viviendo una vida pecaminosa o desordenada, no, sino que no estaba viviendo según lo que él creía era el llamado de Jesús para él. Así que frente a esa pintura, yo quiero que nos imaginemos ese momento, porque es lo que Dios ha querido hacer con cada uno de ustedes. Y créanme, también lo hizo en mí mientras yo preparaba estas enseñanzas y buscaba en la computadora la pintura que, por cierto, ya mostramos anteriormente. Dice que este joven, mientras estaba frente a aquella pintura, pensó para sí mismo: lo he amado durante mucho tiempo, pero nunca he hecho nada por él. Lo he amado durante mucho tiempo, pero nunca he hecho nada por él. A partir de ahora, haré todo lo que él me guíe a hacer. ¿Cómo ven? Lo he amado por mucho tiempo, pero nunca he hecho nada por él. A partir de ahora haré todo lo que él me guíe a hacer. Y ya ahí mismo, frente a esa imagen y frente a esa pregunta confrontadora, prometió dedicar su vida no solo para amarle y agradarle, sino para servirle, y jamás, óigalo bien, jamás abandonó el llamado de Dios para su vida hasta su muerte a los 60 y tantos años, el cual era el de orar, promover, dirigir, óigalo bien, y apoyar las misiones. Y este llamado comenzó a tomar forma en 1522, cuando Nicolás Zinzendorf decidió dedicar su servicio a la obra del Señor, fundando un refugio donde él vivía en esa área de la Alemania actual conocida como Sajonia, para que los cristianos moravos que estaban siendo perseguidos por la religión católica romana pudiesen llegar a vivir, aún sostener a estos hombres y mujeres piadosos y sus familias con el dinero que había adquirido de su herencia familiar. Pronto estos cristianos moravos, perseguidos y oprimidos por su fe, por la predicación del evangelio, por vivir una vida agradable a Dios que confrontaba las conciencias de los líderes católicos y de muchos miembros prominentes de la sociedad que eran católicos, estos moravos empezaron a llegar desde Bohemia y de Moravia. Y la comunidad se empezó a conocer como Gernot, que significa bajo la mirada del Señor. Bajo la mirada del Señor. Por cierto, un paréntesis. ¿Cuántos estamos conscientes de que Dios nos ve a cada momento? ¿Cuántos estamos conscientes de que vivimos bajo la mirada del Señor? ¿Cuántos estamos conscientes de esto? Realmente, créanme, viviríamos de manera diferente. Su llamado comenzó a tomar forma en 1722 y para 1725 habían unos 90 moravos en Gernot, para 1726 unos 300, gracias al esfuerzo de un moravo llamado Christian David, quien frecuentemente viajaba por toda la región en búsqueda de otros moravos necesitados de refugio, a los que guiaba hasta la comunidad de Gernot. Pronto el lugar se convirtió en una pequeña aldea y de esta iglesia morava, por el deseo de expandirse, pronto surgió un importante proyecto misionero. Todo comenzó cuando Zinzendorf, en un viaje a Copenhague,
Conoció a un hombre negro llamado Anthony Ulrich que le contó de la necesidad de la evangelización a los esclavos de las Indias occidentales danesas, hoy Islas Vírgenes de Estados Unidos en el Mar Caribe, de donde este hombre era originario y donde se encontraba su familia, porque habían iglesias luteranas ahí, pero solo eran para blancos. Esto impactó profundamente el corazón de este hombre. Y buscó a 2 hombres jóvenes y preparados de la comunidad de Gernot, Leonor Dover y Tomías Leopold, para que se encargaran de esta misión, los cuales oraron acerca de este proyecto y convencidos que este era el llamado de Dios específico para sus vidas, se ofrecieron como misioneros. Y un 18 de agosto de 1731, los 2 hombres fueron despedidos por la congregación morava en un servicio lleno de oraciones y himnos. Por cierto, estos fueron los primeros misioneros protestantes de la era moderna, anticipándose incluso al famoso William Carey en la India. Zinzendorf llamó a este proyecto misionero el grano de mostaza. Y llevó misioneros moravos apoyados económicamente y a través de la oración de Zinzendorf a diferentes partes del mundo. Y en 20 años, Zinzendorf y la iglesia morava enviaron misioneros a Groenlandia, a Laponia, hoy la región del norte de Europa, de los países de Noruega, Suecia, Rusia y Finlandia, a Georgia, lo que es una ex república soviética, a Surinam, a la costa africana de Guinea, a Sudáfrica, Argelia, Ceilán, Rumanía, Constantinopla, América del Norte y América del Sur. Por cierto, también a los indígenas de Surinam y Australia. Es más, estos misioneros hicieron algo muy impactante. Cuando ellos llegaban a predicar a los esclavos o a los países donde el llamado era predicar a los esclavos, ¿sabes qué hacían ellos? Se vendían voluntariamente como esclavos para realizar las tareas de esclavos, para recibir el mismo trato cruel de los esclavos, para vivir con los esclavos y poder alcanzarlos para Cristo. El lema de estos misioneros era: contadles del Cordero de Dios hasta no tengáis nada más que contar. Amén. 70 misioneros de una comunidad de 600 personas fueron enviados en las décadas de 1732 al 42, que por cierto fue la época de oro para las misiones de ese tiempo, algo que nunca se había visto, por lo menos en lo que se refiere a la expansión misionera. Amados hermanos y hermanas, en el siglo XVII, oigan bien, llegaron a Honduras misioneros moravos de Alemania y fundaron iglesia morava en la región de La Mosquitia, Honduras, La Mosquitia, estableciéndose formalmente la iglesia morava en Honduras en 1840. ¿Cómo ven? Por cierto, fue en una de las iglesias moravas en Londres donde se convertiría por la predicación de un moravo, de un cristiano de los moravos, Juan Wesley, quien luego llegó a ser uno de los fundadores del metodismo. Ahora bien, ¿qué vemos en la vida del conde Nicolás Zinzendorf? No solo vemos cómo Dios lo confrontó con la pregunta en la parte inferior del cuadro ex homo, como ya lo dije y quiero que lo llevemos grabado en nuestras mentes, como lo desea hacer con cada uno de nosotros, cristianos y no cristianos aquí presentes y los que están viendo este video, sino que también vemos cuáles fueron las obras que Dios preparó de antemano específicamente para él y después específicamente para estos cristianos moravos.
Y en el caso del conde Zinzendorf fue iniciar, ya lo dijimos, dirigir, orar, pero también además de orar, apoyar económicamente y promover el movimiento misionero más grande de su época, con el fin de llevar a cabo la evangelización de miles de almas en las diferentes partes del mundo, incluyendo nuestro país. ¿No es eso maravilloso? También en la Biblia vemos cómo Dios, óigalo bien, llama a cristianos para que realicen obras específicas en sus vidas que Él mismo ha preparado de antemano para que las lleven a cabo. Saulo de Tarso, quien después sería conocido como el apóstol Pablo, es uno de ellos, como ya leímos en el versículo al inicio. Pero otro de ellos es también Felipe, conocido como uno de los primeros diáconos de la iglesia de Jerusalén, pero también conocido como Felipe el Evangelista. Y este es otro ejemplo de cómo Dios llama a una persona para realizar una obra específica, y es de quien quiero estarles compartiendo hoy. En el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 26 al 30, leemos con respecto a este hombre, óigalo bien: un ángel del Señor, habló Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él, Felipe, se levantó y fue. Y sucediendo que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, era el ministro de economía y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro, su carruaje, leyendo al profeta Isaías. Y nuevamente vemos cómo el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? John MacArthur escribió al respecto: debido al fracaso de Israel de ser el instrumento de Dios para dar a conocer a Dios, su amor, su bondad, su misericordia y sus leyes a todo el mundo conocido en aquel entonces, Dios abrió un nuevo canal por medio del cual las bendiciones divinas pudieran alcanzar al mundo. Y este canal es la iglesia. Óiganlo bien. Este canal es la iglesia. Cada uno de los miembros de la iglesia. Hermanos, amados y amadas, hermanas, qué bendición. Qué bendición ser miembro de la iglesia. Pero qué responsabilidad. Debido al fracaso de Israel, óiganlo bien, Dios abrió un nuevo canal por medio del cual las bendiciones divinas pudieran alcanzar al mundo, óiganlo bien. Y este canal es la iglesia. Cuidado, cuidado. A diferencia de Israel, la iglesia abarcaría todas las naciones, empezando en Pentecostés y en Jerusalén, como un grupo al inicio exclusivamente judío, pero pronto la iglesia se extendió a los samaritanos mestizos y después al resto del mundo, para cumplir el mandamiento, y eso no lo dice MacArthur, lo digo yo, de id y predicad el evangelio, comenzando ¿desde dónde? Desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, judíos, gentiles, hasta lo último de la tierra. Otro objetivo se alcanzó cuando Felipe presentó a Jesucristo a un gentil, y esto lo dice MacArthur. A través de este hombre, un alto funcionario de la corte de la reina etíope, el evangelio penetraría a las almas del gran continente americano. Y es que, amados y amadas, a diferencia de lo que sucedió con Simón, conocido como el mago, porque era un mago, de la ciudad de Samaria,
La fe de este hombre etíope fue una fe verdadera, una fe bíblica para salvación. Y claro está, al ser una fe verdadera, dio como resultado su salvación espiritual. Hasta aquí lo que escribió MacArthur. Amados y amadas, en esta historia real vemos cómo Dios, a través de un ángel del Señor y del Espíritu Santo, llama a Felipe a realizar la obra que había preparado de antemano, específicamente ¿para quién? Para los otros cristianos que estaban ahí, que se habían convertido en Samaria por la predicación de Felipe. No, para Felipe. Ahora la pregunta que ustedes me dirán es, ¿cómo el ángel del Señor entró en contacto con Felipe? No lo sé, la Biblia no lo dice. ¿Cómo habló con él? ¿En qué idioma se expresó a él? Seguramente en el idioma que hablaba Felipe. Pero mira, aunque no sepamos cómo el ángel se le presenta, en qué lugar estaba en Samaria cuando se le presenta, sabemos algo y no lo olvidemos nunca. Dios sabe cómo comunicarse con cada uno de nosotros. Eso no se te olvide. Y cuando Dios quiera pedirte una buena obra que Él ha preparado de antemano para ti, no lo dudes, Él te lo va a hacer saber. De modo que no te quede duda como a Felipe, que es Dios quien está hablando a tu vida. ¿Queda claro? Primero vemos que Dios llama a Felipe a realizar la obra que había preparado de antemano específicamente para él. Segundo, le revela claramente qué es lo que Dios quiere que haga. Él se va a dar a entender, no te preocupes. Y Él te va a dar a conocer lo que quiere que tú hagas. Y tercero, vemos la obediencia de Felipe. La obediencia de Felipe a Dios, que es característica de todo verdadero cristiano. Veámoslo nuevamente por el llamado que Dios hace a Felipe. Dice, pero el ángel del Señor habló a Felipe. Dios habla, claro que habla. El que creó la boca no hablará, claro que habla. El ángel del Señor habló a Felipe. Mira, si Dios tiene que enviar un ángel para hacerte saber cuál es su voluntad para ti con respecto a una buena obra que Él quiere que haga. Mira, si tú y yo no entendemos realmente, ¿verdad? Por todos los diferentes medios que Él nos está tratando de decir qué es lo que quiere que hagamos. ¿Sabes qué va a hacer? Va a mandar un ángel. Sí, va a mandar un ángel, que no te quepe duda y no te asustes. Más vale que entendamos por otros canales, ¿verdad? Dice, pero el ángel del Señor habló a Felipe diciendo, Dios es claro en su mensaje, revela claramente qué es lo que Dios quiere que hagas. Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, la cual por cierto es la misma Gaza ahorita, que está siendo bombardeada ahorita, el cual es desierto. Y más adelante leemos, y el Espíritu dijo a Felipe, un ángel del Señor, el Espíritu que es el Espíritu Santo de Dios, que es la tercera persona de la Trinidad. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Y qué hizo Felipe? Se acercó. Dice, y acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. Amados y amadas, aquí vemos cómo las circunstancias que llevarían a la salvación del etíope eunuco definitivamente fueron preparadas de modo soberano por un Dios amoroso a través de el ángel del Señor y el Espíritu Santo. Pero estas, oiga bien, fueron llevadas a cabo ¿por quién? Por Felipe. O sea, lo repito. Las circunstancias que llevarían a la salvación del eunuco fueron preparadas de modo soberano por un Dios de amor y de misericordia a través de su ángel y del Espíritu Santo. Pero la obra en sí, ¿por quién fue llevada a cabo? Por el elemento humano, por un hijo de él, por Felipe, como parte de ¿qué? De estas buenas obras que Dios destinó ¿para quién? Para Felipe, no para Luis Peralta, no para nadie más.
No para Pedro, no para Pablo. Pudo haber dicho, híjole, ¿a quién mandaré? Pedro. No, Pedro es el idóneo. Es un funcionario de la reina. Es el ministro de economía de ese país. Mando a Felipe, ¿verdad? Un muchacho que de diácono pasó a ser evangelista. No. A ver, si a nosotros nos hubiera tocado organizar este proyecto, ¿a quién hubiéramos mandado? A Pedro. Ay, pero Pedro, acuérdense cómo era de impulsivo, muchachos. No. Entonces mandemos a Juan, el discípulo amado. ¿Sí me entienden? Mandemos a Juan. Sí, que vaya Juan. Juan es así como más campechano, ¿verdad? Más tolerante, más lleno de amor, ¿verdad? Mandemos a Juan. No, dijo el Señor. Los caminos de ustedes no son mis caminos y los pensamientos de ustedes no son los míos. Yo quiero que vaya Felipe y Felipe va a ir. ¿Dónde estás, Felipe? ¿Sabes qué? Ángel, ve y habla con Felipe y dile esto. Y luego ya cuando Felipe esté en el lugar, Espíritu Santo, dile a Felipe que vaya y se le acerque. Así obra Dios. Pero, ¿qué cosas? Tenemos que ser cristianos, como vamos a ver más adelante. Y sensibles a la voz de Dios y obedientes. Amén. En el Evangelio de Lucas se nos dice que este camino era, y no solo desierto o desértico, también la palabra desierto es poco transitado. Habían dos caminos para ir de Jerusalén a Gaza, el que usaban los comerciantes y el que nadie usaba. Una zona caliente, probablemente llena de víboras, alacranes, alimañas, ¿verdad? Coyotes, lobos. Nadie usaba esa ruta. ¿Y qué le dice Dios a través del ángel del Señor? Vete por el camino que está desierto, el poco transitado. Ese. Yo les pregunto, ¿no es una orden extraña para un hombre que está viviendo en Samaria en un avivamiento espiritual que, por cierto, Dios lo ha producido a través del Espíritu Santo por la predicación del mismo Felipe? Y luego le dice, ¿sabes qué, Felipe? Aquí está bueno el avivamiento, ¿no? ¿Verdad? Ya te usé aquí, a ti, por cierto, para que iniciaras este avivamiento. Ahora quiero que te vayas al desierto. ¿Qué? Sí, que te vayas al desierto. Y te vas a ir por el camino más desértico, por el que nadie transita. A ver. ¿Cómo es eso, Señor? A lo mejor le ha dicho así. A ver, Señor, ¿será que tú me estás hablando? ¿O es el diablo? ¿O son mis pensamientos? Ay, Señor, háblame claro. Además de eso, una de las formas de traducir hacia el sur, el camino que va hacia el sur, es a mediodía. ¿Cómo ven la cosa? Oye, Felipe, vas a dejar esta ciudad donde todos te admiran, te respetan, te aman, porque has traído la palabra de Dios. Dice que él predicaba a Cristo. Has traído al Salvador, les has presentado al Salvador. Ellos han creído en el Salvador, se han convertido a Dios, son hijos de Dios. Mira qué obra más maravillosa está sucediendo. Y te vas a ir a un lugar desértico que nadie transita, por cierto, por el camino que nadie transita, y a mediodía. Y ahora paso a quizás lo que sería la segunda parte de esta enseñanza. ¿Cómo saber cuáles son esas obras que Dios ha preparado de antemano de manera específica para mí, para ti, hermano, para ti, hermana, para ti, hermano o hermana que estás viendo este video? Yo quiero decirte que para que Dios te muestre, como le mostró a Saulo, como le mostró a Felipe, al conde Sincerdor, aquellos jóvenes moravos que se fueron de misioneros aún vendiéndose como esclavos, qué impactante, con tal de cumplir el llamado para ellos, o sea, con excelencia como para el Señor. Hay requisitos y son requisitos obligatorios que debemos cumplir los cristianos para que Dios nos hable y nos diga qué quiere que hagamos. Óigalo bien. Hay requisitos obligatorios. Y estos no los pongo yo.
No, es que es en esta iglesia, en la otra iglesia tienen menos requisitos. Yo conozco jóvenes, ¿verdad?, que, bueno, pues no eran tan espirituales. Es más, ahí habían fornicado con su novio, pidieron perdón, la mandaron de misionera a Grecia. Conozco a una persona también que vive en Estados Unidos, una persona que para nada su testimonio refleja la conversión, y ella dice que el Señor la está llamando de misionera a Dubái. ¿Cuáles son esos requisitos obligatorios? Yo quiero decirle que estos están en la Biblia y pueden verse tanto en la vida de Felipe como la vida de Saulo de Tarso, pero por razones de tiempo yo quiero centrarme hoy en la vida de Felipe. Y el primer requisito, óyelo bien, es que debes ser cristiano verdadero. Es decir, debes realmente haberte convertido a Dios y haber nacido de nuevo. Y quizás aquí te preguntes de inmediato, y más si vienes por primera vez, a ver. ¿Cómo es que usted está diciendo que tengo que ser cristiano o cristiana verdadero? ¿Que hay cristianos verdaderos y cristianos falsos? Claro que los hay. Claro que los hay. Jesús mismo, lleno de amor y de misericordia, nos advierte acerca del grave peligro de que una persona crea ser cristiana, diga ser cristiana, participe en las actividades de una religión X, Y o Z y no sea cristiana. Óigalo bien. ¿A poco? ¿Y eso a dónde dice? Léelo en Mateo capítulo 7, verso 21. Oye lo que dice: el Dios de gloria hecho hombre por amor a nosotros. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¡Ah, caramba! Ay, si a mí me encanta aquella alabanza que dice: Señor, yo te alabo porque eres el todo para mí. Mi Señor me demostró su amor. Pero realmente es tu Señor. Dice Jesús: espérense, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que le llama Señor, Señor, porque realmente Jesús es el Señor, el amo de su vida. Es el rey de su vida, el que gobierna su vida. Pero también hace ¿qué? La voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Hace poquito enviaron una de esas imágenes que me encantó. La verdad es que muestra dos caminos. En el camino hacia la izquierda va un montón de gente. En el que va hacia la derecha va una persona. En el camino que va hacia la izquierda dice creer. Y por ahí van muchos. En el camino que está hacia la derecha, ¿verdad? Hay un rótulo que dice obediencia. ¿Y sabes cuántos van? En esa imagen, uno. Y es que esa es la triste realidad. Todas las personas dicen ser cristianas porque creen en Dios, creen en Jesucristo, creen que es el Mesías, el Salvador, su Salvador, es decir, el Salvador de ellos. Creen que Jesús murió en la cruz por ellos. Creen que ellos, cuando repitieron la oración de aceptar a Cristo, Dios les perdonó por lo que Cristo hizo en la cruz al recibir el castigo que ellos debían recibir, y creen que son salvos. Creen. Pero también Santiago nos dice: los demonios creen y tiemblan. Y estas personas, que seguramente es de las que iban por el camino izquierdo que decía fe, no llegaban ni a la fe de los demonios. Y lo digo con respeto. ¿Por qué? Porque dice que los demonios creen y ¿qué? Y tiemblan, porque ellos saben quién es Dios. Oiga, ¿usted ha pensado alguna vez que los demonios estuvieron en el cielo antes de ser expulsados? ¿Ustedes han pensado alguna vez que los demonios conocieron a Dios en el cielo antes de ser expulsados a la tierra, cuando Satanás provocó la rebelión en el cielo y un tercio de ellos se vinieron a la tierra como ángeles caídos? ¿Usted ha pensado que Satanás conoce a Dios porque era un querubín precioso que estaba delante de Dios y adoraba a Dios? ¿Usted ha pensado en eso? Quizás no.
Por eso es que los demonios creen. ¿Cómo no van a creer si estuvieron delante de la presencia de Dios? Le servían, le adoraban en el cielo antes de ser expulsados. ¿Cómo no van a creer? Pero ¿sabes qué dice? Tiemblan. Tiemblan porque conocen muy bien a ese Dios de gloria, quien alababan, adoraban y servían. Pero hay gente que dice creer y no tiembla. No, no tiembla. No tiembla al saber quién es Dios. ¿Y cómo es Dios? Y cómo Dios es un Dios santo, 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 que aborrece el pecado y no tendrá por inocente al culpable. ¿Sí o no? Y que un día va a juzgar a vivos y a muertos. Y así como su reino no tendrá fin, la condenación eterna no tendrá fin. Eso dice el credo de Nicea, ¿sí o no? Pero no tiemblan. Duermen tranquilos. Y si no pueden dormir tranquilos, pues se toman una pastilla. Amados y amadas, cuidado, cuidado. Me encanta una versión de la Biblia, como traduce Mateo 7:21. Dice, no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo. Y oiga bien lo que dice esta versión de la Biblia. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, usted está diciendo que la salvación es por obras. No, es por gracia y solamente por gracia, por la fe y solamente por fe en Jesucristo. Ya lo vimos en la enseñanza anterior. Por eso lo remito a la voz en el desierto. Pero esa fe no viene sola. Como dijo alguien, algunos se le atribuyen esta frase a Lutero, otros a Calvino. No sé quién la dijo, pero tiene una gran verdad. O sea, la salvación es por la fe sola, pero la fe sola no viene sola, va acompañada por obras. Amados, Simón el Mago, aquí en Hechos 8, es un ejemplo claro de esta triste realidad que viven millones de personas que creen y dicen ser cristianos, hijos de Dios, que van camino al cielo, pero que no es verdad. Y yo les ruego que escuchen ahí también en YouTube, en La Voz en el Desierto, una enseñanza que predicamos hace unos 5 años que se llama Parecen ser cristianos, pero no lo son. Parecen ser cristianos, pero no lo son. Ahora bien, yo quiero que veamos este primer requisito de ser un cristiano verdadero, es decir, alguien verdaderamente convertido a Dios y que ha nacido de nuevo en la vida de Felipe. A ver si es que lo tiene. En el libro de los Hechos, capítulo 6, verso 3 al 5, y ustedes saben que a mí me encanta citar la Biblia para que su fe esté fundada en la palabra de Dios, no en sueños y revelaciones mías, o quizás pesadillas, como sucede luego por ahí. Se cenan un tamal el sábado por la noche y luego tienen pesadillas y el domingo vienen a predicar que Dios les reveló, y lo digo con todo respeto. Vamos a ver la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 6, verso 3 al 5, donde leemos: buscad pues, hermanos, este es el apóstol Pedro y los discípulos, hablando con los cristianos de la ciudad de Jerusalén, porque se había suscitado un problema. O sea, las viudas de los judíos de la dispersión se quejaban que no estaban siendo igualmente atendidas en cuanto a la provisión de comida y sus necesidades básicas que las viudas de los cristianos de Jerusalén. Entonces llevaron a los 12 apóstoles, ¿verdad? Porque ya Matías estaba ahí, Judas se había ahorcado, Matías ya estaba ahí, ocupando el lugar de Judas, y les dijeron: miren, tenemos este problema. ¿Y qué dijo el apóstol Pedro? Buscad pues, y los discípulos también, buscad pues, hermanos, está hablando de hermanos cristianos, hermanos en la fe de Pedro, hermanos en la fe de Juan, de Jacobo, de Mateo, etcétera. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones que también tienen que ser hermanos, pero por si las dudas, oigan bien, van a buscar de estos varones que están en medio de los hermanos a varones que tengan estas características. Primeramente, buen testimonio. Hoy se aplazarían a muchos de muchas iglesias. Buen testimonio. Segundo, llenos del Espíritu Santo.
¿Sabes tú que el Espíritu Santo, sí lo sabes porque lo hemos dicho varias veces, llena a la persona en el mismo momento en que esta persona se convierte a Dios y es salvada? No hay persona que ha nacido de nuevo, que ha sido salva, que no haya sido llenada por Dios de su Santo Espíritu. No existe una. ¿Por qué? Porque la vida cristiana de fe en la gracia de Dios no se puede vivir sin esa obra capacitante del Espíritu Santo, o la obra preveniente del Espíritu Santo, o para decírselos en castellano, sin esa obra que te ayuda a hacer la voluntad de Dios, del Espíritu Santo en tu vida. Escojan 7 varones, hermanos. ¿Cómo? De buen testimonio. Cuando dicen de buen testimonio es que reflejen a Cristo. Señor, decíamos, quiero ser más como tú, ¿sí o no? Esa es la esperanza del cristiano. Quiero ser más como tú. Quiero actuar más como tú. Quiero ser con los demás como tú. O sea, yo quiero hacer con los demás lo que haría Jesús en mi lugar. ¿Sí o no? Por cierto, hay un libro que se los recomiendo. Es una novela. En sus pasos, ¿qué haría Jesús? Es una novela. Se llama En sus pasos, ¿qué haría Jesús? Hay una versión corta y una versión más grande, más completa. Busca la más completa. En sus pasos, ¿qué haría Jesús? Sí, es cierto, es una novela, pero esta se convierte en una bendita realidad en nuestras vidas. Cuando a cada momento decimos, y en cada circunstancia y en cada lugar, Señor, heme aquí, siguiendo tus pasos, siguiendo tus pisadas, esas pisadas que tú dejaste para que andemos en ellas. ¿Qué quieres que yo haga? Amén. Vemos entonces a este hombre que tiene buen testimonio, Felipe, por eso lo escogieron, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Y dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Eligieron también ¿a quién más? A Felipe. Óigalo bien, eligieron a Felipe. Este Felipe, el evangelista, uno de los primeros diáconos. A Prócoro, a Nicanor, a Timón y a Parmenas. Ay, si yo hubiera vivido en esa época, cómo me hubiera gustado. Eligieron a Esteban, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Luis. Y dice que los cuales fueron presentados ante los apóstoles, quienes orando por ellos les impusieron las manos. Amén. ¿Era Felipe un miembro de la iglesia de Jerusalén? Sí. ¿Era considerado hermano? Sí. ¿Era considerado cristiano? Sí. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Cómo sabemos? Porque era un hombre de buen testimonio. Reflejaba a Cristo, pero también era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es santo y no puede vivir en un corazón o en el corazón de una persona en donde todavía mora el pecado, porque se ama el pecado y el deleite temporal del pecado, y se practica el pecado, cualquiera que sea, porque el pecado tiene nombre. ¿Cuál es el segundo requisito? Debes de vivir en santidad. Debes de vivir en santidad. ¿Cómo? Primeramente, habiendo sido hecho santo por Dios al perdonarte todos tus pecados por medio de la fe en Jesucristo. Amén. Pero también viviendo cada día, renunciando de forma consciente, de forma voluntaria a la práctica de pecado para vivir una vida de obediencia agradable a Dios. En mis fuerzas, pastor, yo no puedo, ni podrás, sino con las fuerzas de Dios Espíritu Santo, velando y orando, velando para detectar cuando el diablo viene a tentarte y orando a Dios que envíe de su Santo Espíritu a darte paciencia, a darte dominio propio, a llenarte del amor que todo lo sufre, a llenarte del amor que todo lo soporta, a llenarte del amor que no busca lo suyo, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, no se irrita, no guarda rencor, todo lo sufre, es decir, todo lo espera, todo lo soporta, nunca deja de ser, como ven.
Pero ¿quién te llena? El Espíritu Santo. Porque este amor, este gozo, esta paz, paciencia, Señor, cuánta paciencia necesito. Dominio propio, Señor, si no lo ahorco o la ahorco. ¿Quién te va a dar eso? El Espíritu Santo. Porque esto es fruto del Espíritu, no mío, ni tuyo, cristiano o cristiana. Es fruto del Espíritu y tú tienes que pedirle al Espíritu Santo que te dé este fruto. Tienes un vecino con un árbol de manzanas deliciosas, ¿verdad? Y tú ves, ¿verdad? Desde el segundo piso de tu casa, ¿verdad? Que está el árbol lleno de manzanas rojas. Quieres manzanas, tienes una excelente relación con tu vecino, porque supongamos que tu vecino es tu papá. Si quieres manzanas, ¿qué haces? Sales de tu casa, vas a la casa del vecino, que es tu papá, tocas la puerta, sale tu papá y le dice: oiga, papá, no me había fijado que ese árbol de manzana está cargadito. Sí, mi hija, está cargadito. Y vieras cómo están esas manzanas de dulcitas. A eso venía, papá, que me regale, que me dé una manzana. No, llévate las que quieras, hija. Es más, mira, aquí está esta canasta, aquí está esto, llévate, no sé, 20. No, se me van a arruinar, papá. No, pues llévate 10 y vuelve cuando quieras, total. Así vive el cristiano. Va a su padre y le dice: Señor, dame este fruto del Espíritu, necesito este fruto del Espíritu. ¿Y sabes qué va a suceder? Que vas a reflejar a Cristo, porque los frutos del Espíritu son los mismos frutos que Cristo reflejó cuando anduvo en esta tierra. Y no solo vas a reflejar a Cristo, sino que te vas a apartar del pecado y de la maldad. Oiga, pastor, eso suena muy lindo, pero ¿eso quiere decir que se acaba toda tentación? No, no se acaba toda tentación. Al contrario, el diablo va a venir a tentarte como lo hacía antes, a través de ese pecado que fue el último que renunciaste porque te estabas aferrando a él. Identifícalo, hermano, hermana, ese último pecado que dejaste porque tú ya sabías que el Señor te estaba llamando, que te estaba esperando con los brazos abiertos para que vinieras a Él, para perdonarte, para hacerte una nueva criatura, un hijo o una hija de Dios, para hacerte su amigo, su hermano, en común fe en el Padre. Pero ese pecado, bueno, por ese pecado, el diablo va a venir a tentarte. Por eso tienes que velar, pero también tienes que orar, correr inmediatamente a Dios, a decirle que: mira, Señor, mira el diablo, ya lo vi, ya viene por ahí, ya viene, y ya sé por dónde viene, Señor, dame amor. Te viene a tentar para la amargura, dame amor, dame dominio propio. Ay, Señor. Te viene a tentar a la ira, para el enojo, dame paciencia, dame dominio propio, dame amor. La verdad es que no sabes qué hacer y te estás impacientando en una situación familiar, como esposo, como esposa, como cabeza del hogar, no lo sé, en tu trabajo, y te estás impacientando. Híjole, aquella computadora no arranca. Señor, dame sabiduría. Mis hijas son testigos de ellos. Tú no sabes cuántas veces he estado preparando la prédica, son las 2 de la mañana, aprieto un botón y de repente, ¡juas!, aquello se pone en blanco. Y a lo mejor la prédica ya estaba hecha. Y ahí me tiene subiendo a las 2 de la mañana, antes que mi hija Miriam se casaba, ahí entrando: Miriamcita, es que le apreté un botón y se me borró la prédica. Ayúdame, hija. Ella se me casó, yo en otra casa. Bajaba y entonces ya me habían dado una orden: mire, papá, cuando esto suceda, no toque nada. No apriete ningún botón. Usted búsquenos a nosotros. Pero yo ya me había dado una orden a mí. Antes de buscarla a ella, clama a Dios. Clama a Dios. Porque miren, es una sensación fea, es una asociación de angustia que te quiere invadir. La prédica ya está hecha, has estado orando toda la semana, el Señor te ha ido dando ideas, por fin las pusiste en orden. Es sábado, 2 de la mañana, tienes que estar aquí a las 10:30 y dices: Señor, antes de correr a mi hija, corro a Dios y le digo: Señor, dame paciencia, Señor. Quiero confiar que tú vas a resolver esto. Y ya tranquilo, subo las escaleras, despierto a mi hija viene, queda viendo y me dice: ¿qué hizo, papá? No sé. Pues déjeme ver. Plug, plug, plug. Vuelve a aparecer la frente. Gloria a Dios.
¿Ustedes creen que como pastor no necesito hacer esto? No, los pastores no, es que los pastores están tan cerquita de Dios que no apachurran ahí botones y se les borran las prédicas. Eso es lo menos que nos puede pasar. Nos pasan más cosas, tentaciones, tribulaciones, pruebas. Pero ¿sabes cómo vivimos en santidad? Reconociendo que separados de Cristo nada podemos hacer, que Él es la fuente de la vida eterna, Él es la fuente del perdón, Él es la fuente de la sabiduría, es la fuente de todo lo que ustedes y yo necesitamos, aún de un bien material para suplir una necesidad básica de la casa, sobre todo los hombres y mujeres que somos cabezas de hogar, porque en nuestro país, tristemente, a muchas mujeres les ha tocado ser cabezas de hogar. Amén. Amados y amadas, debes vivir en santidad, debes vivir en santidad. Si tú quieres que Dios te muestre lo que quiere para ti específicamente, o que Dios te use a través de una buena obra que Él ha preparado especialmente para ti. Si es cierto que Dios cumple su obra soberana a través de instrumentos humanos, pero hay un requisito del cual Pablo escribe en 2 de Timoteo capítulo 2, 20 y 21, y volvemos a la Biblia de nuevo. No comía tan mala noche, por cierto. 2 de Timoteo capítulo 2, 20 y 21, dice, en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos, que se usan para ocasiones especiales, y otros para usos viles, es decir, que son baratos y son para el uso diario. Así que, oiga bien, si alguno se limpia de estas cosas, pecados a los cuales él se ha estado refiriendo, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. No, esto no es jalada mía de que debes de vivir en santidad. Mira, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, 2 de Timoteo, anótalo, capítulo 2, verso 20 y 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. O como otra versión de la Biblia lo traduce, si te mantienes puro, óyelo bien, si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el maestro te use en toda buena obra. Amén. Amados y amadas, no nos engañemos. Dios utiliza solamente instrumentos que son santos, que están limpios. ¿Para qué? Para que el maestro los use para toda buena obra. Y a quienes, por cierto, capacitará a través de su Santo Espíritu y su palabra. Amén. Un tercer requisito es, debemos ser obedientes a Dios. Es más, debemos ser obedientes a Dios aun si no entendemos el por qué nos pide esa buena obra que ha preparado específicamente para nosotros. Debemos ser obedientes. ¿Cómo ven? ¿La entendemos? Lo hacemos. ¿No lo entendemos? No lo hacemos. ¿Tú crees que Felipe entendió a la cabalidad por qué Dios lo mandaba al desierto? No, seguramente no lo entendió, pero obedeció, ¿sí o no? Dios, amados y amadas, manda a todo cristiano a través del apóstol Pablo, quien estaba inspirado por Dios mismo a través del Espíritu Santo, a escribir en Gálatas capítulo 5, verso 16, andad en el Espíritu. Óigalo bien.
andad en el Espíritu, es decir, siendo gobernados y guiados por el Espíritu Santo, lo cual se demuestra a través de una vida de obediencia total e incondicional a Dios y su voluntad expresada en su palabra. Lleno del Espíritu, hermano. Es que sentí un calor, hermano. Es la menopausia, hermana. Es el calor que hay porque no hay aire acondicionado y estamos a 35 grados centígrados. Hermano, mire, es que ese día que yo fui lleno del Espíritu, hermano, sentí un calor desde la cabeza hasta la planta de los pies. Es más, yo sentí un calambre, era la ciática, hermano. Era la falta de magnesio, hermana. Mire, yo sentí un calambre, Señor. Sentí un calambre. ¿Y cómo está su vida de fe? ¿Cómo está su vida de obediencia? Bueno, hermano, usted sabe que andamos en la carne, hermano. Usted sabe que andamos en la carne. La carne es débil, hermano. Además, pues yo soy un cristiano carnal. No existen. Lo he repetido 1000 veces y es 1001. No existen para los que vienen por primera vez. No existen cristianos carnales. Punto. Esta es una malinterpretación de la carta de Pablo a los Corintios. La primera carta de Pablo a los Corintios. Dice, os hablé como a carnales. ¿Sabe qué está diciendo Pablo? Es increíble que ustedes, siendo cristianos, abundando en todo tipo de don, tenga que hablarles como a carnales. Personas no cristianas, personas no convertidas, personas que todavía son gobernados por los deseos de la carne. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Muchachos, ¿qué les pasa? No lo puedo creer. Me dan ganas de llorar. Amén. Y esto veámoslo en la vida de Felipe nuevamente. Cuando Dios, a través del ángel de Dios, le dice a este hombre que se vaya a esa región de Gaza que es desértica, por el camino desierto que pocos transitan, y a mediodía, ¿qué hizo Felipe? ¿Sabes qué hizo Felipe? Dice, entonces Felipe se levantó y fue. ¿Eso cómo se llama? Resúmalo en una sola palabra. Obediencia. ¿A quién? A Dios. Y cuando el Espíritu le dice, acércate o júntate a ese carro, ¿sabes qué dice? Acudiendo Felipe. Resúmelo en una palabra. Obediencia. Ay, hermano, pero es que es difícil, hermano. Usted sabe, hermano. Sí, en tus fuerzas es difícil, ya olvídate. Pero cuando clamas a Dios y le dices, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, oh Dios, ayúdame por tu Santo Espíritu, dame esa fuerza. Yo quiero decir como Pablo, todo lo que puedo en Cristo que me fortalece. Señor, fortaléceme, ayúdame, Señor. ¿Sabes qué hace Dios? Viene y te da lo que tú pides. Porque Dios es el más interesado en que no peques o salgas victorioso de la tentación y lo glorifiques a Él ante un mundo cada vez más y más depravado y perdido y que se aleja más de Dios. ¿Sí queda claro? Alguien escribió, un comentarista de la Biblia, creo que desde que el ángel del Señor le manda a Felipe que fuese a realizar una obra que Dios ha preparado para él, dejando la ciudad de Samaria en medio de un avivamiento espiritual para ir a una zona desértica, y por cierto, esto lo digo yo, sin dar más explicaciones, o le dio más explicaciones. Oigan, amados, a veces pareciera que el siervo es Dios y nosotros los amos. Dios te dice, haz tal cosa. ¿Y por qué? ¿Y qué voy a obtener a cambio? ¿Y cuándo quieres que lo haga? No, ahorita. No, ahorita no puedo. Acabo de comprar una yunta de bueyes y tengo que probarla. Acabo de comprar una hacienda y tengo que ir a verla. Acabo de, o por esto, o por lo otro. Oiga, ¿quién es el siervo aquí? ¿Dios o el cristiano? A ver, díganme ustedes, ¿quién se está comportando como siervo? ¿Dios o el supuestamente cristiano? El supuestamente cristiano se está comportando como amo, como Dios, y Dios como siervo.
Porque no han entendido la grandeza de este Dios, que su gloria llena toda la tierra. Y por cierto, a su ira tiembla toda la tierra también. Y la tierra es el estrado, el banquito del rey donde pone sus pies. No. O sea, este hombre deja Samaria en medio de un avivamiento espiritual sin pedir a Dios más explicaciones. Y claro está, podríamos haber pensado que Felipe se opondría a dejar el gran éxito de la obra de Samaria para ir a un desierto desolado, caliente, lleno de alimañas y fieras salvajes. Pero Dios, amados y amadas, ya tenía preparado un plan y había escogido a Felipe como el instrumento para llevar a cabo su plan. Amén. Por medio de una buena obra que Felipe debería de realizar. Y de inmediato Felipe se somete a Dios, tanto cuando le habla el ángel del Señor, cuando le habla el Espíritu. ¿Sabes qué? Quizás le pareció a Felipe un viaje sin sentido. Felipe era un hombre igual que nosotros, ¿verdad? Sujeto a pasiones. Quizás le pareció por algún momento ir al sur, por el camino desértico al mediodía. O sea, o si pensó que era algo sin sentido, sin razón de ser. Pero ¿qué hizo él? Lo importante es lo que hizo, no lo que pensó. Se levantó y fue, punto. No luchó con el hecho de que la orden parecía ilógica antes de obedecer, ni por cierto cuestionó a Dios. Claro. De igual manera lo vemos siendo gobernado por Dios, el Espíritu Santo, cuando le ordena acercarse al carro del etíope, lo cual, déjenme decirles, era muy inusual en esa época. ¿Por qué razón? Porque por la forma como el etíope venía vestido y por su carruaje adornado ricamente, quizás con, no sé, diseños carísimos, algunas piedras preciosas, por toda la corte que este hombre traía, por todos los siervos que traía. A lo mejor junto a él venía un siervo, ¿verdad?, con una vara, como vimos de niños cuando vimos la película de los 10 mandamientos, que soplaban a Faraón ahí con un montón de plumas. A lo mejor mientras él avanzaba en su carruaje, iba un siervo a cada lado haciéndole así al hombre, dándole aire al hombre, ¿verdad? Como muchos maridos que se creen reyes y faraones quisieran que sus mujeres les dieran aire. Lo bueno es que ahora hay ventiladores y le dicen, ¿sabes qué, amor? Ahorita te enciendo el ventilador, ¿te pega bien? Sí, sí, vaya pues. Si no, así las tendrían. ¿Sabes? Esto era inusual. Que una persona humilde, vestida humildemente como Felipe, allá en una zona desértica, ¿verdad? Ya para este rato Felipe haber habido sudado un poco. Aquel hombre viene, pero al 100, bien vestido, sentado en su carruaje, sus siervos atendiéndolo. Probablemente hasta traía escolta. Oye, era el ministro de Economía de la reina de Etiopía. Eso no sucedía. Era obvio que este hombre era muy rico y poderoso. Y seguramente, ¿sabes qué hubiera hecho? Hubiera rechazado a un hombre como Felipe. Si éste se hubiese atrevido a acercarse a él. Y mucho más lo hubiese rechazado si este hombre, Felipe, se hubiera atrevido a dirigirle la palabra. Pero ¿qué vemos en la Biblia? Como Felipe, nuevamente obediente, dijo, sí, es un hombre muy rico, es un hombre de mucho poder. Wow, a lo mejor sus escoltas o sus sirvientes no me dejen acercarme, pero mi Dios me dice que me acerque y yo me voy a acercar. Y dejo todo en las manos de Dios. Y Felipe se acerca y nadie pone oposición. Y no solo eso, viene Felipe y le pregunta, oye, ¿pero entiendes lo que lees? ¿Pero entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Oye bien, mira a Dios en acción, ayudando a su siervo que ha sido obediente a hacer la obra que le ha mandado. Dice, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Dice, y rogó el etíope, el hombre ministro de economía, rico, poderoso, rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él.
Ay, es que a mí me da miedo porque es que no sé qué va a decir. Ahí tienes a Felipe diciendo, tú me mandas, yo voy. Y luego más adelante, después de que este hombre, leyó lo que venía leyendo, dice, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas. Te ruego que me digas. ¿De quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y Felipe dijo, Señor, este es el momento, ¿verdad? Y Dios le dijo, abre tu boca que yo la voy a llenar. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzó desde esta escritura y le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿quién pide que yo sea bautizado? El hombre estaba convertido. Pero yo pregunto, ¿y qué si Felipe no hubiese obedecido? ¿Qué si Felipe hubiese pedido explicaciones a Dios por esa obra sin sentido, sin razón de ser que Dios le mandaba y se hubiese negado a ir? ¿Qué creen que hubiera pasado? Es más, fue Dios en su gran amor y misericordia, en su gracia, pero también fue a través de la obediencia de Felipe por amor a Dios, por esa confianza puesta en su Dios, que fue y hizo la obra, la buena obra que Dios le había encomendado, que este hombre se convierte. Y yo quiero decirles que según la historia, el etíope eunuco no solo se convirtió, no solo se salvó. Este hombre llevó el evangelio por primera vez a esa gran nación de Etiopía, preparando el camino para que el evangelio fuese llevado por más cristianos. Es más, de acuerdo a la tradición, fue Mateo, ¿se acuerdan? Conocido como Leví, hijo de Alfeo, el publicano a quien Jesús llamó para ser uno de sus discípulos, quien después de muerto Jesús llegó a Etiopía predicando el evangelio, donde por cierto también, según ciertos historiadores, murió como mártir. Lo asesinaron con una herida de espada. Y el último requisito es, para que Dios nos muestre lo que estamos haciendo, debemos estar realizando con diligencia. Oiga bien, debemos estar realizando con diligencia y por amor y gratitud a Dios las obras que Él manda que todos los cristianos hagamos. Y que nos ha expresado en su palabra por medio de mandamientos. Y esto deseo que lo veamos nuevamente en la vida de Felipe. ¿Qué se encontraba haciendo Felipe antes de ser llamado por Dios, estando en la ciudad de Samaria, por el ángel del Señor, para realizar esa obra que Dios tenía preparada para él? ¿Sabes qué estaba haciendo? Predicando el evangelio. Estaba haciendo una obra que Dios ha preparado para todos los cristianos, para que anduviésemos por ellas. En el libro de los Hechos, capítulo 8, del verso 4 al 8 leemos, pero los que fueron esparcidos, es decir, los que por la persecución de Saulo salieron huyendo de Jerusalén, iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacían. Y antes de descender a Samaria, ¿qué estaba haciendo Felipe? Bueno, recordemos que era uno de los diáconos, de los primeros diáconos de la iglesia de Jerusalén. Amados y amadas, hermanos y hermanas, es claro que Felipe estaba activo sirviendo a Dios en esas obras que Dios ha preparado para todos los cristianos. Y es lo que Dios quiere que hagamos. Y estoy seguro que en la mente de muchos estará esta pregunta: bueno, predicador, bueno, pastor, bueno, hermano, mientras esperamos la respuesta de Dios a la pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y mientras Dios nos responde revelándonos cuáles son las obras que Él ha preparado de antemano específicamente para mí, ¿puedo saber qué es lo que Dios quiere que haga como cristiano, como miembro de Cristo?
Claro que lo podemos saber. Porque como ya les dije, Dios las dejó escritas a modo de mandamiento. Y son buenas obras que todos los cristianos debemos hacer. ¿Y cuáles son todas estas buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que todos los cristianos hagamos mientras esperamos confiadamente y pacientemente que Dios nos diga: separadme a fulano para el ministerio? Bueno, en la próxima enseñanza las hablaremos. ¿Cómo ven? Cerremos nuestros ojos. Dios, gracias por no pagarnos conforme a nuestras obras. Dios, gracias por no enviarnos al infierno, Señor. Pudimos habernos muerto en ese estado de práctica de pecado, de una enfermedad, de un accidente, no lo sé, estando en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y una bala suelta por ahí, ¡oh!, nos mata. Ah, Señor, de cuántas maneras muere la gente hoy, joven y no tan jóvenes, Señor. Pero tú nos has dado vida para estar hoy aquí. No es casualidad que estemos aquí, no es casualidad que la gente que vaya a ver este video la vea, Señor. No es casualidad, tú eres un Dios bueno, un Dios de amor, que querías que hermanos y hermanas y aún no convertidos escucharan esta palabra, Señor. Padre, y mientras tú le revelas a tus hijos, a cristianos verdaderos, a personas que realmente han nacido de nuevo, qué es lo que tú quieres que ellos hagan. Amén.